Dios nuestro Señor que se está formando en nosotros. Él está construyendo en nosotros su casa, su, su palacio donde Él quiere habitar en nuestras vidas, no solo los domingos, no solo nuestros raticos de oración, sino todo el tiempo. Todo el tiempo, todos los días de nuestra vida, cada hora, cada minuto, cada segundo, cada instante, en todo lugar, Él quiere habitar en nuestras vidas y en toda circunstancia. Ese Dios bendito quiere formarse en nosotros. Este es el diseño que Dios ha puesto aquí en nuestra iglesia, que nosotros seamos conscientes de que nuestro Señor Jesucristo se está formando en nosotros. De que nosotros, en la obra que solo Él y nadie más que Él puede hacer en nuestras vidas, nosotros necesitamos ser levantados, así como fue levantado nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios lo levantó de aquí, de esta tierra, y lo levantó en la cruz del Calvario, de ahí bajó a las profundidades como para coger impulso y subió al cielo. Después de que resucitó. Bendito sea nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos abre a nosotros una gran puerta, porque nos ha permitido a nosotros comprender, mis amados hermanos, acerca de la magnitud, de la dimensión de lo que Dios nos quiere regalar. Porque Él no solo ha venido a manifestar su gloria en nosotros, porque es que Él quiere no solo vivir en nosotros, no es que Él quiere formarse, oiga bien, formarse en nosotros. Que ya nosotros ya no seamos más nosotros, sino que ahora sí ya podamos decir con toda autoridad esta palabra que se ha convertido como de muletilla en la iglesia, porque ciertamente pues la palabra de Dios lo dice así: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que Cristo vive en mí es cuando la vida de Jesucristo en nosotros es verdad, 100% verdad. Ahí sí podemos nosotros decir con toda seguridad que Cristo vive en mí. Claro que Él vive aquí en nuestros corazones. Él quiere estar permanentemente, permanentemente. Y no que por las cosas malas que nosotros hagamos se tenga que diluir su espíritu en nosotros. Eso ya no lo vamos a permitir, mis amados. Por eso esta palabra que Dios nos ha regalado hoy. Hoy vamos a aprender acerca del temor de Dios. Ya nosotros hace un tiempo habíamos caminado en esta impartición, esta palabra que Dios nos ha dado, pero hoy vamos a irnos un poquito más profundo. Vamos a dejar ya la orilla de que solo el temor de Dios es el tener temor de las consecuencias de nuestras obras. Hoy vamos a irnos un poquito más adentro, a conocer un poquito más acerca de la dimensión de lo que es el temor de Dios. Y es que el temor de Dios, mis amados, viene siendo como la corona. Oigan bien, el temor de Dios viene siendo la corona de lo que nosotros, la misma Biblia nos dice que debemos ser practicantes de la ciencia de Dios. Todo aquel que ha visto en la palabra de Dios una ciencia, y es una ciencia porque él se puede poner en práctica y se puede mirar los resultados. Porque la ciencia todo lo demuestra. Por eso que en la palabra de Dios nosotros decimos que por sus frutos los van a conocer siempre. Porque siempre, es decir, todo lo que hay en el hombre se va a manifestar. Así como Dios manifestó la vida cuando Él lo creó todo, así mismo se va a manifestar la obra de Dios en los hijos de Dios, como también se va a manifestar lo malo, si hay algo que manifestar. Bendito el Señor. Entonces, el temor de Dios viene siendo como la corona que nosotros los practicantes de la ciencia de Dios debemos tener aquí puesta en nuestra mente. El temor de Dios. Pero vamos entonces a entender por qué llega el temor de Dios. ¿Por qué llega el temor de Dios? El temor de Dios llega porque fue un espíritu. Sí, el temor de Dios es un espíritu, mi amado. No es una decisión como mucha gente cree. El temor de Dios es un espíritu, como el Espíritu Santo.
Mucha gente dice, que si Dios quiere, si Dios permite, sí está bien, hay que tener a Dios en cuenta para todo. Pero el hecho de que una persona, y sobre todo si no ha llegado a los caminos de Dios, dice eso, no quiere decir por eso que tenga temor de Dios. Que sabe que hay un Dios, pero resulta que cuando esa persona que dice que si Dios quiere, si Dios permite, lo tiene en cuenta, pero hace lo que no le agrada a Dios, entonces no tiene ningún temor de Dios. El solo hecho de que lo nombre no quiere decir que tenga temor de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Cuando uno tiene temor de Dios, tiene que cumplir unos requisitos para que el temor de Dios pueda decir, sí, este hombre es temeroso de Dios. Bendito sea el Señor. Es como el temor de Dios es un espíritu. Ese espíritu nosotros lo conocimos en Jesús. Lo leemos en Isaías 11, del 1 al 3. Cuando el profeta Isaías, Dios le reveló al profeta Isaías acerca de la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y dice así: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él. ¿Quién? Sobre Jesús. El Espíritu de Jehová. ¿Cuál es el Espíritu de Jehová? El Espíritu Santo. Bendito el Señor. Reposará también el espíritu de sabiduría y de inteligencia. Reposará el espíritu de consejo y de poder. Y reposará el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente, oiga bien, diligentemente, es decir, con rapidez, con apresuramiento, en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que aprendió acerca del temor de Dios con diligencia. Es decir, y cuando quiere decir con diligencia, Él lo aprendió desde temprano, desde chiquito. Bendito es el Señor. Entonces, el temor de Dios no es una decisión, mis amados. Aunque ciertamente uno le dice, de la palabra de Dios, dice que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Sí, es decir, uno toma la decisión ahí, pero no la puede tomar si no tiene temor de Dios. Por eso, el que no lo tenga, tendrá que pedírselo. Amén. Bendito sea el Señor. El temor de Dios es un espíritu que te lleva, mi amado hermano, a reverenciar toda la obra de nuestro Dios, a reverenciarlo a Él por lo que Él hace, a reverenciar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por lo que Él es, a reverenciar al Espíritu Santo, porque ciertamente es su santidad la que a nosotros nos lleva a la presencia de Dios. Si no está el Espíritu Santo a la hora de nosotros partir de esta tierra, el hombre está perdido. El hombre está perdido. Entonces, ¿cómo nos vamos a exaltar la grandeza de nuestro Dios? Si Él es el dador de todo y Él es el merecedor de toda la gloria, de toda la honra. Entonces, el temor de Dios te lleva siempre a reverenciar al Dios que transforma, al Dios que te sacó del lodo, de la inmundicia, del pecado, te sacó de la muerte y te trajo a la vida que solo Él puede dar. Te trajo a la santidad que solo Dios nuestro Señor puede dar. Entonces, ¿cómo nos vamos nosotros a reverenciar, a exaltar y a glorificar a ese Dios que transforma? Y que ciertamente lo ha hecho a través de su palabra. Porque Él es poder de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios para transformar nuestras vidas. Entonces, si el temor de Dios nos lleva a nosotros a reverenciar la obra de Dios, toda su creación, todo lo que Él ha hecho con nosotros y por nosotros, y en nosotros, que todavía sigue siendo, entonces tenemos que aprender acerca del temor de Dios, mis amados. Vamos a aprender hoy con la ayuda de nuestro santo y maravilloso Dios. Entonces, vamos a aprender qué no es el temor de Dios primero. Amén. ¿Qué no es el temor de Dios? El temor de Dios no es terror a Dios. No es terror a Dios, no es tenerle miedo a Dios, ese miedo que, si hago lo malo, este Dios me va a matar. No, el temor de Dios no es terror, no. Primera de Juan 4:18 nos dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor.
porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Claro, porque es que si uno vive teniendo miedo todo el tiempo, entonces es porque tiene algo que le hace temer al castigo. Tiene algo adentro, no es que por lo que vaya a hacer, sino por lo que ya hizo. Por lo que ya hizo. Entonces, el temor de Dios, mi amado, tiene que llevarnos a nosotros a ser libres en Jesucristo. Libres, oiga bien, libres en Jesucristo. Pero ese mismo temor que nos da esa libertad nos dice que todo nos es permitido, pero no todo conviene. Todo nos es permitido, pero no todo edifica. Todo nos es permitido, pero uno no se debe dejar dominar, oiga bien, dominar por nada. Cuando uno, en el momento de que se está viviendo una situación y esa situación quiere como tomar el control, pero esa situación está, digamos, contraria o te retrasa en tu caminar con Dios, tú tienes que darte cuenta de que por ahí no es el camino, entonces tú tienes que ponerle freno, no todo edifica. Entonces tú tienes que tener la capacidad de soltarlo allí. Tomas una decisión y lo sueltas. Ese es el temor de Dios. Mi amado, el temor de Dios no es una religión tampoco. No, amado. Los fariseos tenían religión. Ellos eran religiosísimos, pero ellos no tenían temor de Dios. No lo tenían. Porque si hubiesen tenido temor de Dios, habrían hecho caso de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 12:5, que Jesús, lo que Jesús les decía, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Así les dijo Jesús. A Dios, a ese Dios hay que tener temor de uno perder su alma. De eso sí tenemos que tener temor, de decir, de perder nuestra alma. ¿Pero por qué se pierde el alma? Porque uno no ha agradado a Dios. Porque Dios, seguramente, las personas que se van al infierno, porque Dios llegó y los sacó a un lado, le dijo, alejaos de mí, hacedores de maldad. Son personas que quisieron hacer en sus vidas lo que le daba la gana, sin tener ningún activo de conciencia en su corazón, ni siquiera escuchando la voz del Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios. Hay mucha gente que está en los caminos de Dios, que tienen un corazón muy duro, y que aprovecha la más mínima oportunidad, espera la más mínima oportunidad de que un hijo, un hermano de Dios se equivoque y se le van con todo, sin piedad y sin misericordia. Pero la palabra de Dios nos dice, misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Misericordia quiero. Aquí la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos consumirnos unos a otros entre hermanos. Siempre tenemos que levantarnos y ayudarnos entre hermanos. Entre hermanos. Bendito es el Señor. Entonces, no nos portamos bien por miedo. ¿Ah? Él no es portarse bien por miedo. No, porque eso es esclavitud. El temor de Dios nosotros tiene que llevarnos, mis amados, es un gozo, una libertad. En que nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es para honrar y glorificar a Dios, porque nuestro caminar en el Señor tiene que ser el testimonio aquí en la tierra y en el cielo, que Dios todo lo ve. Bendito es el Señor. Entonces, como no es esclavitud, dice el libro de Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Ese Abba, Padre, que quiere decir, papito Dios, yo te amo, yo te anhelo, yo te deseo, yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero, bendito Dios, derramar mi corazón para ti. Ese Abba, Padre, tiene que salir de nosotros, de nuestro corazón, de una forma natural, mis amados hermanos. Tenerlo siempre presente, pero ese Abba, Padre, viene y está supeditado siempre al amor de Dios, porque si usted no ama a Dios, mi amado, si usted no ama a Dios, es difícil que usted pueda amar a su hermano. Cuando usted ama a su hermano, usted puede decir con toda libertad,
Abba Padre. Y le va a salir con música y con armonía ese Abba Padre de su boca. Bendito es el Señor. Ya no tenemos el espíritu de esclavitud en nosotros, es porque tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que a nosotros nos va a ayudar, nos va a ayudar a conducirnos por las buenas obras. El Espíritu Santo es el que a nosotros nos va a ir dejando las obras de la carne. Nos va a ir dejando la obra de la carne. Oigan bien, pero el espíritu de temor nos lleva a nosotros a reverenciar la obra de Dios. Y es que reverenciando siempre la obra de Dios, no solo en nuestras vidas, sino en todo lo que Él hace y sobre todo ser capaz de ver la obra de Dios en el hermano sin menospreciarlo. Entonces, ciertamente, mis amados hermanos, nosotros estamos en el temor de Dios. Bendito es el Señor. Entonces, eso es lo que no es el temor de Dios. No es temor, no es religión, no es terror tampoco, porque nuestro Dios no es un Dios castigador, sino que cada quien va a cosechar el fruto de lo que siembre. Por eso es que nosotros tenemos que tratar a las demás personas como nosotros queremos que nos traten, como a los iguales, no sintiéndonos mal, sino como nosotros queremos que nos traten, con respeto, con admiración, mirando a las demás personas como superior a sí mismo, no por encima, como me ha tocado a ver, porque lo he visto, mis amados. Pero vamos a aprender qué sí es el temor de Dios. El temor de Dios es ver a Dios como lo que Él realmente es. Ese es el temor de Dios. El temor de Dios nos permite a nosotros verlo como el santo de Israel. Como su santidad es alta, alta, alta y sublime, como la grandeza de lo que Él nos hace a nosotros poderlo expresar y lo vemos como inalcanzable. Pero grande es su misericordia y cómo no lo vamos a reverenciar si Él nos ha dicho que por la fe en Jesucristo nosotros nos podemos acercar a Él. Y no solo eso, sino que Él puede habitar en nosotros y nos permite a nosotros vivir al interior de su habitación. Y Él nos cubre con su seno. Ese Dios que es supremamente elevado. El Dios que creó todo esto y que lo llena todo con su presencia y que no está tan lejos como mucha gente cree, sino que nosotros en Él vivimos, en Él vemos y en Él somos. Bendito es el Señor. Entonces nos acercamos, es decir, vemos a Dios como que Él es santo, Él es poderoso, poderosísimo. Con Dios omnisciente, que está en todas partes, como el Dios omnisapiente, que todo lo sabe, que todo lo ve. Él era Dios como un padre. Nosotros vimos a nuestros padres y lo primero que nosotros le expresábamos a nuestros padres era respeto, respeto. Por eso que nosotros en la casa de Dios, mis amados, no podemos llegar como si nos da la gana. Cuando estábamos muchachos, nosotros íbamos a la iglesia tradicional y allá uno tenía que ir bien vestido, bien vestido, bien vestido. Uno no se iba a la iglesia en esa época en chores, ni camisillas, ni cortas, y gorras, no. Uno se iba allá bien vestido, porque era exigencia del cura allá. Ahora nosotros con el conocimiento de Dios, deberíamos ser reverentes de verdad, es decir, irnos a la casa de Dios, ¿verdad? Como a la altura, como para una fiesta, bien vestidos, no en chores, ni en pantaloneta, ni gorra, ni camisilla, no, bien vestidos, por respeto a la casa de Dios, para empezar por aquí, y así mismo no presentarse ante Dios, porque si vemos a Dios como un padre, nosotros a nuestros padres le debemos respeto, primero que todo. Segundo, admiración. ¿Qué hijo no ha admirado a su padre, que lo ha criado y que lo ha levantado? Lo ha amado, ¿cierto? Y ha tratado siempre de serle obediente a su padre. A su padre. ¿Sí? Ese padre que nos disciplinó, algunos con mano dura, pero no por eso con menos amor. ¿Sí? Entonces, ese padre, que nosotros no tuvimos de pronto esa dureza con la que nos trataron a nosotros, porque uno ciertamente lo habrán tratado más suave. Yo sí recibí mano dura, bendito del Señor.
por la crianza de mi padre. Y esa crianza fue la que me hizo lo que ahora soy. Bendito del Señor, y que me ayudó a formar en mi carácter. Porque yo sabía que cuando yo hacía las cosas mal, el castigo que yo recibía era merecido, porque ciertamente, aunque me castigaron algunas veces injustamente, la gran mayoría de las veces yo sabía que merecía el castigo. Uno sabe. Entonces, mis amados hermanos, no es como en estos tiempos que uno va a reprender a los hijos y los va a castigar, y ellos le preguntan, ay, ¿qué por qué? ¿Ah? Hay que explicarles a ellos ya, hasta por qué se les castiga. Hay que explicarles. ¿Eh? Todo el mundo ya, los niños pequeños ya saben lo que han hecho mal. Todo el mundo. Entonces, si nosotros debemos a nuestro Padre respeto y obediencia, admiración, pues eso mismo nosotros tenemos que tener para con el prójimo. Respeto, ¿sí? Obedecer los unos a los otros, someteros los unos a los otros, amados los unos a los otros, orar todos por todos. Eso es lo que Dios nuestro Señor nos llama, mis amados. Y que el diablo y que ya basta que el diablo se esté burlando de los hijos de Dios, diciendo, es que esos hijos, esos de por allá, esos hijos de Dios se la pasan peleando entre ellos, mientras nosotros acá sí somos, a nosotros nos va bien y porque hacemos las cosas bien, porque somos ordenados. Entonces ellos se burlan de los hijos de Dios cuando viven en esos disgustos, en esas peleas, en esas divisiones. Y lo más terrible es que los hijos de Dios lo saben. Lo saben. Y no tienen el más mínimo sentido de dominio propio. Y temen a Dios, ¿no? Temen a Dios, pero se hacen unas cosas que definitivamente lo ponen a pensar a uno. Nosotros, mis amados, en nuestro trato con Dios, es decir, una cosa es lo que nosotros hacemos cuando nadie nos ve, lo que nosotros somos, nosotros en nuestra naturaleza personal, nuestra naturaleza individual, en nuestra condición humana. Una cosa es eso y otra cosa es el trato con las personas, con las demás personas. Porque el trato con las demás personas es la que va a ser nuestra máxima prueba, mis amados. Nuestra máxima prueba en el trato con la gente. Sea que la persona, por decir algo, una persona está enferma, vamos a ver cómo lo van a tratar si está enferma. O cómo va a tratar, o cómo va a recibir un trato si uno está enfermo. Allí usted mira cómo es la gente en su corazón, en su intención, en su condición humana. ¿Usted quiere mirar cómo es el corazón de la gente? Que haya dinero de por medio. Siempre ahí hay problemas. Hubo problemas cuando se le acercaron dos hermanos y le dijeron a Jesús, tenían problemas entre ellos y le dijeron a Jesús, maestro, mira, reparte la herencia que nos dejó nuestro padre para con mi hermano. Y le dijo Jesús, ¿quién les dijo a ustedes que yo he venido a repartirles herencia? Yo no soy árbitro de ustedes. Resuelvan su asunto entre ustedes, entre hermanos, como personas civilizadas. Jesús no está para eso. Esas cosas se pueden resolver de una manera muy sencilla, simplemente poniéndose de acuerdo, creyendo en el uno o en el otro. Que las cosas tal vez no se dan como uno espera, como uno quiere. Bueno, es mejor hacer un mal arreglo pues que un buen pleito. Eso lo dice el derecho. Entonces, si uno es inteligente, uno tiene esas cosas en cuenta. Bendito es el Señor. Que si usted quiere conservar una amistad, dice por allá, como me ha tocado ver, yo he visto disolverse amistades por dinero, yo las he visto, hace muchísimos años me tocó ver. Un amigo le prestaba a otro amigo y ese otro amigo le cruzaba la calle por no verlo. No tenía cómo pagarle y le cruzaba calle y se perdió una amistad. Como hoy en día se sigue perdiendo amistades por dinero. Y sigue habiendo enemistades por dinero. Aprendí desde muchacho que uno por dinero no pelea. Por dinero no se pelea. Que el temor de Dios te lleva a ti siempre a respetar al prójimo. Que si estamos a hablar de la obra de Dios, vamos a hablar de la obra de Dios, pues hablemos de la obra de Dios con respeto, hablemos de la palabra de Dios, no menospreciando al hermano.
No sintiéndose uno porque tiene más conocimiento, sintiéndose uno más que el otro. No, 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 eso no es el amor de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para con su pueblo. Eso no es. Entonces, uno tiene que darse cuenta, mi amado. Uno tiene que darse cuenta de quién es uno. Eso uno se da cuenta uno cuando uno está en la intimidad, uno sabe, porque el corazón de Dios, la palabra de Dios siempre desnuda lo que hay en el corazón. Y eso no se manifiesta, solo eso se manifiesta en el trato con la gente. Entonces, si usted no lo ve, las otras personas sí lo van a ver. Bendito es el Señor. Entonces, entendemos lo que sí es el temor de Dios. Miremos Isaías capítulo 6 del 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Estas palabras las dijo el profeta Isaías cuando tuvo una visión en su casa. Entonces él vio al Señor al alto y sublime, lo vio sobre un trono y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, la casa donde él estaba, es decir, se llenó de la presencia de Dios. Y entonces dijo Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El profeta Isaías dijo: ay de mí que soy inmundo de la vida, es decir, reconoció su pecado en la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros todos tenemos que hacer, mis amados, reconocer nuestro pecado. Porque nos vemos la majestad de Dios, nos acercamos a Dios nuestro Señor por el camino que nuestro Señor Jesucristo nos trazó, pero tenemos que aprender a reconocer nuestro pecado, los errores que hemos cometido. Y la sangre de Jesucristo ahora nos limpia de todo pecado. En ese tiempo al profeta Isaías vino un serafín y le limpió los labios con un carbón encendido. Le purificó los labios. No hay forma de que una persona que esté llena de inmundicia pueda acercarse a Dios. A Isaías se lo permitió porque los planes de Dios con él se lo permitieron, porque Dios tuvo misericordia de él. Pero no hay forma de que en inmundicia uno pueda acercarse a Dios. Pero sí, una cosa sí no se puede negar, que Dios se le puede revelar al que él quiera, sí, como se le reveló al apóstol Pablo con todo su pecado, que era Saulo de Tarso en ese tiempo, se le reveló. Y lo conoció en el camino, en la calle lo conoció. Se le mostró, allí se le puede mostrar, pero digamos, mientras tiene conocimiento, Dios se le muestra, él sabe, pero todo el tiempo y la persona va a seguir y haciendo lo malo. No, mi amado. No, mi amado. Llega un tiempo donde ya la paciencia de Dios se agota, porque su amor ciertamente tiene límites. Entonces, hay 3 temas que están relacionados y que algún día Dios nos va a conceder poderlos conocer todos. Este es el temor de Dios. El otro es acerca de los límites y el otro es acerca del dominio propio. Esos 3 temas, esas 3 palabras deben estar juntas, casi que unidas, ligadas entre sí. Bueno, hoy estamos aprendiendo acerca del temor de Dios. Entonces, si el profeta Isaías, acercándose a Dios, mirando la santidad de Dios, vio su pecado. Eso es temor de Dios. Uno le dice: no, yo no soy digno, Señor. No soy digno de poder ver la majestad de tu grandeza. Yo no merezco esto. Como dijo Pedro cuando Jesús le dijo: echa la red aquí. Pedro, después de haber echado la red durante toda la noche y no haber pescado nada, y Jesús le dijo: echa la red aquí. Y Pedro la sacó llena de pescado. Y
reconociendo Pedro que era un vil pecador, le dijo, Señor, yo merezco esto porque yo soy un pecador. Uno tiene que ser humilde delante de Dios, siempre, siempre, mis amados. No soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eso nosotros tenemos que tenerlo presente. Que nosotros nos acercamos a la casa de Dios por misericordia de Dios, porque Él nos permite a nosotros hacerlo. Entonces, el temor de Dios nos lleva a nosotros a reverenciarlo a Él por todo lo que Él es, por lo que Él hace. No solo en nuestras vidas, sino en la vida de las personas. Qué hermoso es no poder ver a Dios glorificándose en la gente. Pero a mucha gente, cuando ve la gloria de Dios en otros, no le gusta. No le gusta, le molesta. No sé por qué. Pues, imagínense ustedes qué podrá hacer. No les gusta. Pues qué lástima y triste además. Triste. Pero el temor de Dios a nosotros, mis amados, entre más temor de Dios nosotros tenemos, más nosotros agachamos la cabeza. Más agachamos la cabeza. Aprendemos a no reaccionar con todo. Entre más de Dios tenemos. Aprendemos a no reaccionar por todo. Al principio, sí, yo que he sido como una persona como temperamental. Como temperamental, Dios ha ido tratando conmigo eso. Y ha ido Él, nuestro Señor Jesucristo, formando su carácter en nosotros. Sobre todo en mí, personalmente, manejando el temperamento. Que he tenido un temperamento fuerte. Entonces, mi amado, uno tiene que saber quién es uno, reconocerse uno quién es, qué es lo que hay en uno. Negarse a uno mismo para facilitar la obra de Dios. Bendito es el Señor. Bueno, entonces ya sabemos que el temor de Dios es honrar y glorificar a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace. Entonces, el temor de Dios lo podemos identificar con tres aspectos, que es la reverencia. ¿Qué es la reverencia? Nosotros tratar a Dios como a Dios, es decir, con respeto, con admiración, ¿sí? Con sumisión. Nosotros, porque con obediencia, eso es una de las partes del temor de Dios. Mire, así que vamos a tratar a Dios como Dios. Dice el libro de Hebreos 12, del 28 al 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bendito el Señor. Nos dice este libro de Hebreos, este pasaje de Hebreos, que nosotros sirvamos a Dios con temor y con reverencia. La reverencia es la que a nosotros siempre nos va a llevar a agachar la cabeza. Ay, que si vemos que Dios está glorificando en un hermano, bendito sea Dios. Gracias, Dios mío, por este instrumento, que al lado de Él, juntos todos vamos a hacer un gran equipo para que el reino de los cielos sea extendido y poder destruir las obras del diablo. Pues esa debe ser siempre la mentalidad de un hijo de Dios, la mente de Cristo, siendo Jesús la cabeza, nosotros, toda la iglesia, miembro de su cuerpo, somos todos miembros unos de los otros. Reverencia es una de las partes que uno debe tener cuando tiene temor de Dios. La otra parte es obediencia. Hacer lo que Dios dice aunque no lo entiendas. Ay, que para poder hacer algo primero Dios tiene que explicárselo. ¿Dónde se ha visto eso? Hay mucha gente que dice que quieren hacer su voluntad de ellos, o que quiere que Dios haga la voluntad de ellos, conforme a la de ellos, y no hacer la voluntad de Dios. Nosotros debemos ser capaces de hacer, de obedecer a Dios, de hacer cosas, y aunque no lo entendamos.
Por eso la palabra de Dios dice, bendice al que te maldice. Complicado eso. Uno lo dice, lo hace por obediencia, hermano. De verdad. ¿Sí? Hónralo. Nos dice la palabra de Dios, ámalo. Fuerte eso. Es decir, no todo el mundo, ese asunto le queda fácil. Hay personas que tienen muchos problemas, tienen serios conflictos para amar a sus enemigos. Y saben que Dios, lo que Dios dice, saben y conocen que la palabra de Dios dice que tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Lo saben. Pero una cosa es decirlo de dientes para afuera y otra cosa es verdaderamente sentirlo. Eso es una cosa muy diferente. Entonces, mis amados hermanos, nosotros haciendo nosotros la voluntad de Dios, siempre nos vamos a ahorrar muchos derechos. Dios dijo que hay que hacer eso, hay que hacerlo. Yo no pregunto que por qué hay que hacerlo, sino que me activo y voy a hacer lo que Dios me ha dicho que haga, aunque no lo entienda. Bendito es el Señor. Eclesiastés 12, del 13 al 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, que al final todo va a salir a la luz, todo lo que está escondido se va a manifestar, sea bueno o sea mala. Por eso la palabra de Dios, cuando nos llama a la oración, dice, busca a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te honrará en público. Es decir que si estando en lo secreto hace lo bueno en lo público, te va a honrar. Ahora, así mismo viene con lo malo. Lo malo al final siempre va a salir a la luz. Usted nada más escucha a la gente cómo habla. Nada más escucha a la gente las cosas que hace. Escuche, usted ahí se da cuenta brevemente qué es lo que hay al interior de las personas. Pero bendito es el Señor. Al final, todo el mundo va a recibir de lo que ha sembrado. Es decir, todo el mundo va a cosechar de lo que ha sembrado. Bendito, porque no hay acepción de personas. Bendito es el Señor. Entonces llevamos reverencia, obediencia y el tercero, que cuando el temor de Dios se aborrece el pecado. Nadie que quiera agradar a Dios va a andar en pecado, porque tiene temor de Dios, ¿cierto? Si tiene temor de Dios, uno se va a cuidar de hacer lo malo. No andar haciendo lo que a Dios no le gusta, lo que a Dios le desagrada, lo que Dios abomina. Uno vive lejos del pecado, por eso nosotros vivimos en santidad, porque vivimos apartados para Dios y apartados de pecado. Si hemos sido apartados para Dios, tenemos que estar apartados del pecado. Entonces, así es que nosotros nos santificamos siempre, cada día más, apartados del pecado. Dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso es el temor de Jehová. Es decir, odiar el pecado. No al pecador, sino al pecado. Mucha gente cree que porque alguien está en pecado, entonces de una vez lo tiran por ahí. No me contamines. No me quites mi santidad y por allá lo miran de lejos. Si nosotros no somos de eso, gracias a Dios. Bendito el Señor. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso decía el rey Salomón. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, eso aborrezco. ¿Por qué? Porque es pecado. Dios al altivo lo mira de lejos. Gloria al Señor. ¿Qué más? Es decir, ¿de qué otra forma se manifiesta el pecado? Pecados aquí en la Biblia que han cometido los hijos de Dios, hay cantidades. Mire, está el rey David, están muchos hijos de Dios, profetas. Dios les decía a ellos, hagan esto, hagan lo malo,
Y nosotros lo veíamos como malo, porque teniendo su mujer, lo mandaba a buscar mujer a otro lado. ¿Sí? A otro le decía, mata, sabiendo que Dios dijo que no mataran, porque es pecado. ¿Cierto? Entonces, a otros les dijo, no te llenes de amargura, pero otros vivían en amargura. Otros decían mentiras. Entonces, la palabra de Dios está llena de ejemplos. Miremos esto, lo que le pasó a José cuando huyó de la mujer de Potifar. Potifar era un siervo del faraón. Y la mujer de Potifar estaba enamorada de José. Y quería que José pues, estuviera con ella. Esto lo vemos en Génesis 39:9. Estamos hablando de aborrecer el pecado. Entonces, llega un momento donde estaba en la casa de Potifar solo la mujer de Potifar y estaba José, uno de los hijos de las 12 tribus de Israel. ¿Y qué dijo José? No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Decía, hablando de José a la mujer de Potifar, por cuanto tú eres su mujer, y ella insinuándose. Pues, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Jehová, contra Dios? Es decir, él sabía que no iba a faltarle a Potifar solamente, sino que le iba a faltar a Dios. Eso es el temor de Dios. Es decir, uno saber que cuando uno la embarre, uno le va a faltar a Dios, al alto y sublime, y se va uno a llenar como de culpa, de vergüenza. ¿Cierto? Entonces, también uno se ha cometido muchos errores, pero esos errores que se han cometido no han sido conscientes, no han sido conscientes, no han sido intencionales. Pero hay personas que sí lo hacen consciente y lo hacen intencionalmente. Intencionalmente. Bueno, igual que como todos. Algún día Dios dará cuenta de todos. Bendito es el Señor. Entonces, ¿cómo puede uno pecar contra Dios? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a no pecar contra Dios? A no faltarle a su santidad. El temor de Dios. A quedarle mal a Dios. Pero cuando nosotros como seres humanos cometemos errores y le hemos quedado a Dios mal muchas veces, eso es verdad, porque hay que reconocerlo. ¿Sí? Pero aquí viene un asunto, que cuando tú cometes un error, el diablo utiliza a gente, sobre todo a los que están cerca de ti, a los de tu familia, a tus mismos hermanos de la iglesia, para cogerte y señalarte tu error, señalarte tu pecado. Cuando cometes un error, el diablo te acusa y él quiere poner en ti culpa y que tú te sientas mal y culpable. Eso hace muchos hijos de Dios con sus hermanos. Quieren poner culpa en los hijos de Dios y no saben que el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, y ya está tratando con la persona. Pero no se convence con ellos, porque como solo ellos creen que tienen el Espíritu de Dios, que la otra persona, que es su hermano en Cristo, no lo tiene, entonces se cree con el derecho de acusar y de señalar al prójimo. No, mi amado, eso así no funciona, eso no es así, porque para eso tiene cada persona que está en los caminos de Dios el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Así que cada persona tiene que resolver su asunto con Dios. Ninguna otra persona tiene el derecho de meterse en los asuntos personales de uno con Dios. Porque a uno nadie lo puede separar del amor de Dios. Nadie, oiga bien, nadie. Que si Dios te permite a ti saber cosas de una persona que no es tan del agrado de Dios, pues ya Dios sabrá por qué te lo ha permitido saber. Ya se dará seguramente la sabiduría para saber cómo manejar eso. Y si no la tiene, pídala, porque eso no es así tan fácil. Nomás yo voy a decirle lo que Dios puso en mi corazón. No, amigo, todo tiene consecuencias. Así como usted lo hace con uno, también lo van a hacer con usted. Debe saber eso.
Las pruebas llegan para todo el mundo. Para todo el mundo llegan las pruebas. Pero dice la palabra de Dios, ¡ay por el que vienen las pruebas! ¡Ay por el que vienen las pruebas! ¿Por qué? Porque cuando la persona lo hace sin temor de Dios, sin pensar que lo que puede hacer, lo que va a hacer, puede causar mucho daño. Entonces, esas personas van a sufrir después las consecuencias. Oiga bien, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Bendito sea el Señor. Esta palabra, mi amado, es una palabra de exhortación. Es una palabra hermosa, maravillosa, que nosotros debemos estar agradecidos con Dios. Darle gracias a Dios porque nos ha llevado a nosotros al conocimiento de su palabra, de su verdad. Porque muchas veces nosotros creemos cosas erróneas, cosas que no son así. Entonces, esta palabra de Dios trae mucha claridad. Bendito el Señor, que es el que nos saca de la confusión. Entonces, así está siempre el enemigo, queriendo señalar y acusar. Pero nosotros ya no vamos a ser más así. Bendito es el Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando hay temor de Dios? Porque ciertamente hay unos beneficios cuando hay temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, la Biblia, a través de la santa y bendita palabra de Dios, nosotros aprendemos que nosotros recibimos sabiduría. Dice Proverbios 9:10, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es decir, si tú quieres ser sabio, tú te crees sabio, tú lo primero que debes que temer es temor de Dios. Si eres sabio, temor de Dios. Entonces, el temor de Dios te lleva a ti a la sabiduría. Entonces, la persona que es sabia va siempre a pensar en las consecuencias de lo que va a hacer. Siempre analiza la velocidad del rayo, cuál va a ser el posible resultado o el posible daño que pueda causar. El asunto es que cuando uno está tratando consigo mismo, pues usted solo equivóquese las veces que quiera si usted anda solo. Pero si usted en el camino del Señor anda acompañado y hay personas alrededor suyo, esas personas que están al lado suyo van a hacer la prueba máxima en su vida, porque esa relación, ese trato que usted está haciendo con la gente, mi amado hermano, es lo que a usted lo va a ayudar a mostrar lo que hay al interior de usted, porque es el trato con la gente donde viene la mayor prueba. Bendito es el Señor. Usted se va a dar cuenta, mi amado, que cuando usted va a decir algo, cuando usted va a hacer algo y que inmiscuye lo que usted va a hacer, inmiscuye a terceras personas, pues tenga cuidado. La misma palabra de Dios nos dice y nos enseña, dice que la boca, la palabra, siendo un órgano tan pequeño, enciende un fuego tan inmenso. Dice la palabra de Dios. Que nosotros tenemos que saber que nuestra palabra sea siempre sazonada con sal para saber cómo responder. Oiga bien, sazonada con sal, es decir, uno cuando le va a echar una sal uno la prueba, ¿cierto? La comida uno tiene que probarla para uno saber si que más o menos qué cantidad de sal le va a echar y que no le vaya a quedar o simple o salado. Entonces, ese tiempo que uno se gasta probando la comida es mucho tiempo comparado con el tiempo que nosotros necesitamos para saber si lo que vamos a hacer es bueno para una tercera persona o es malo. Mirar las consecuencias y el daño, el posible daño que se pueda hacer. Eso nos enseña. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es decir, usted no puede ser sabio si no tiene temor de Dios. ¿Qué más recibimos nosotros con el temor de Dios? Provisión. Nos enseña el Salmo 34:9. Dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Oiga bien, a los que temen a Dios no les falta nada. Dios les da provisión, Dios les da sustento, Dios les da abrigo, Dios les da todo lo que necesitan. Dios les da sanidad, Dios les da gozo y paz en su corazón. Todo se lo da el Señor. ¿Qué más recibe uno en el temor de Dios? Protección, como dice el Salmo 34:7. Cuando dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso dice la palabra de Dios. A los que le temen y los defiende. Todas las noches, todos los días nosotros, cuando llegamos a casa, cuando salimos,
Nosotros siempre declaramos en el Salmo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y nosotros creemos en esa palabra. Y Dios, que es fiel y verdadero, Él hace cumplir su palabra. ¿Para quién? Para los temerosos de Dios. Bendito es el Señor. ¿Qué más nosotros recibimos con el temor de Dios? Confianza. Dice Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Claro, porque cuando uno le teme el temor de Dios, uno sabe que Dios es fiel, que Dios no le va a quedar a uno mal, que Dios siempre le va a escuchar y va a atender sus oraciones. Entonces hay confianza. Y hay algo además de eso, que hay certeza. Dios te da la certeza de muchas cosas. Sobre todo esa certeza se ve mucho cuando Dios te utiliza, mi amado hermano, en la profecía. La profecía fluye por tu boca y tú tienes la certeza de que las cosas van a ser tal como Dios las ha puesto en tu boca para que las digas. Bendito es el Señor. ¿Qué más recibimos nosotros por el temor de Dios? Una vida larga. Oiga bien, dice Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Dice, porque es que el temor de Jehová aumentará los días. ¿Por qué? Porque te va a dar sabiduría para saber cómo vivir. Entonces tú vas a vivir con sabiduría, no te vas a estar metiendo en problemas sin necesidad, ¿cierto? No vas a hablar más de lo que tengas que hablar, te va a dar prudencia, mi amado hermano. Entonces, dice Proverbios 14:27, que el temor de Jehová es manantial de vida para apartarte de los lazos de la muerte. Es el temor de Dios que te va a llevar a decir siempre, a pensar que lo que tú vayas a hacer no vaya a desagradar a Dios, a deshonrar a Dios. Es decir, como que siempre guardando su testimonio el de Él, que así como tu testimonio es evidente aquí en la tierra, así mismo sea en el cielo, que no solo sea para que te vean aquí, porque cuando estás solo sigues guardando el testimonio, sí, entonces ese testimonio se guarda en el cielo. Entonces será manantial de vida y te lo haría siempre de los lazos de la muerte. El temor de Dios. ¿Qué más viene con el temor de Dios? Comunión con Dios. Claro, sí, porque nadie que no tenga temor de Dios va a tener comunión con Él. Dice Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Eso por decir algo, seguramente habrá más. Si uno se pone a buscar con lupa en la palabra de Dios, podrán haber muchos más beneficios que hay cuando se tiene temor de Dios. Amén, bendito es el Señor. Ahora vamos a ver a nosotros algunos ejemplos de los hijos de Dios, de los antiguos, que obraron en el temor de Dios. Aquí tenemos a Noé. En Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor, también con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Heredero de la justicia que viene por la fe. Este fue Noé. ¿Sí? Porque Noé le creyó a Dios. Bendito sea el Señor. También otro ejemplo es Job. Job 1:1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este era Job, un varón justo y recto y temeroso de Dios. Bendito es el Señor. ¿Qué otro ejemplo nosotros tenemos? Abraham, en Génesis 22:12. Cuando Dios nuestro Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y ya en el momento del sacrificio, vino la voz del cielo que le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Cuándo se teme a Dios? Por la obediencia que tuvo Abraham
al ejecutar la orden. Cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. ¿Cómo una persona sensata va a decir, bueno, yo voy a sacrificar a mi hijo? Y hacerlo con esa convicción, con esa fe, con esa certeza de que estaba haciendo lo correcto. ¿Cómo Abraham sabía eso? Tenía temor de Dios. El alto y sublime había dado una orden y había que ejecutarla y había que cumplirla. Bendito es el Señor. No se puso a preguntar, ay, ¿que por qué si este es el hijo de la promesa? Ay, entonces lo vas a matar. Mira esas pruebas por las que tuvieron que pasar los antiguos, mi amado, y usted pruebas tan sencillas aquí en esta tierra que verdaderamente sentándose nomás, uno con un corazón tranquilo y despejado, uno puede resolverlas. Y es que ni siquiera resolverlas, simplemente hasta dejarlas pasar y preocupándose uno por cosas que verdaderamente no tienen importancia. Bendito el Señor. Otro caso de hombres de los antiguos. Aquí tenemos el caso de Cornelio. Cornelio era un romano, un general romano, que creyó en Jesús. Dice Hechos 10 del 1 al 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es decir, una persona que hacía la voluntad de Dios. Ese era Cornelio. ¿Qué le concedió Dios a Cornelio? Una visión donde él vio los ángeles de Dios, donde Dios le permitió escuchar su voz, que él pudiera ver los ángeles y poder recibir la misericordia de Dios cuando envió a esos ángeles a buscar a Pedro. Bendito el Señor. Debió bastarle a Cornelio con los ángeles, pero Dios nuestro Señor, que es fiel en su palabra y que Él sabe dar mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros creemos o de lo que nosotros esperamos, y Dios le mandó a Pedro. Y cuando llegó Pedro allá y escuchó el testimonio de Cornelio y empezó Pedro a hablar y se derramó el Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Y entonces, ¿y qué otro de los antiguos tenemos? Es más grande de todo. A nuestro amado Jesús, a Jesús de Nazaret. En Hebreos 5, capítulo 5, del 7 al 9, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bendito el Señor. Es decir, vino a traer salvación a todos los que le obedecen, a todos los que están llenos del temor de Dios, a todos los que le honran, a los que creen en su nombre, a todos ellos, Señor, vino a darle salvación a todo aquel que cree en Jesús. El temor de Dios queda plantado en los corazones de Dios. Bendito es el Señor. Entonces, ¿cómo no vamos a exaltar a Dios nuestro Señor? ¿Cómo no vamos a glorificar a Dios nuestro Señor? Si Él ha dado salvación, y lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer a la palabra de Dios, obedecer a todo lo que Él ha dicho, a todo lo que Él ha escrito. Entonces, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos nuestra fe en Jesucristo en esta hora. Declaramos, bendito Dios, que la obediencia a nuestro Señor Jesucristo es lo que nos va a llevar a nosotros. A la obediencia, a la fe en Cristo es lo que nos va a llevar a nosotros a la salvación. Bendito es el Señor. Repitan conmigo, mis amados hermanos. Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo en tu obra redentora en la cruz del Calvario. Yo creo, bendito Dios, que tú, Señor, con ese temor reverente obedeciste al Padre que está en los cielos y que te habló para que pudiera ser el autor y consumador de nuestra salvación. Yo creo que tu sangre bendita se derramó en la cruz del Calvario y que por ella yo he sido lavado, por ella yo he sido limpiado, porque tú pagaste en tu cuerpo
con todas mis dolencias, y por tus llagas yo he sido curado, yo he sido lavado, he sido perdonado por tu obra en la cruz. Yo creo que así mismo tú descendiste a las profundidades y que resucitaste, y yo creo que subiste al cielo y que estás sentado a la derecha del Padre, con la mano en el corazón todo. Yo creo en ti, Señor Jesús. Yo te recibo como mi Dios, como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador. Y hoy yo te pido que entres a mi vida, que formes parte de mi vida, que guíe mis pasos y la obra de mis manos, que me llenes de temor, que me llenes de temblor, que me enseñes con tu Espíritu Santo y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca se borre desde hoy y para siempre. Y que me ayude, Señor Jesús, con tu Santo Espíritu a establecer y a mantener una relación personal contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Y ahora, entonces, tenemos el temor de Dios. Ahora, ¿cómo se desarrolla el temor de Dios? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo vamos a trabajar nosotros en el temor de Dios? Dice que la palabra de Dios dice que conoce a Dios a través de su palabra y a través de la oración. Así es una de las maneras en la que se va a desarrollar en nosotros el temor de Dios. Conociendo a Dios a través de la Biblia, su palabra, estudiando las Escrituras, conociendo a Dios por todo lo que Él hace, por todo lo que Él es, conociendo a Dios a través de la oración, que su Santo Espíritu nos va, lo que su Santo Espíritu nos va revelando de Él. Así vamos nosotros conociendo a Dios y nos vamos llenando del temor de Dios, porque cuando nosotros, a la medida que vamos conociendo a Dios, nos sentimos menos dignos de poder recibir todo eso que Dios nos ha dado. Que no ha sido poco, es demasiado, ha sido muchísimo, mis amados. Dios me ha permitido conversar con otros hermanos nuestros de otras iglesias. Y el conocimiento que Dios nos ha dado es grande, es extenso, mis amados. Y a la iglesia le está faltando este conocimiento de Dios. Y damos gracias a nuestro Dios que nos permite poder hoy compartirlo a través de las redes para que otros hermanos de otras iglesias se puedan edificar y se puedan fundamentar y crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Bendito es el Señor. ¿Y cómo más se desarrolla el temor de Dios? Cuando nosotros aborrecemos lo que Dios aborrece, que es el pecado. Sí, nosotros cuando aborrecemos lo que Dios aborrece, dice, como dice el Salmo 97, versículo 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Tenemos que aborrecer el mal. Tenemos que estar lejos del pecado, apartado de él. No lejos ni amar, ni odiar al pecador. Porque eso no es lo que nos ha mandado Dios. Si amamos a Dios, dice la palabra de Dios, que debemos amar a nuestro prójimo. No amamos lo que hace, pero amamos a la persona y creemos que la obra de Dios en esa persona es posible que se realice. Porque si lo hizo con nosotros, que fuimos en el pasado unos viles pecadores que no merecíamos ni nada, ¿verdad? Si Dios lo hizo con nosotros, tenemos que creer, mis amados, que así mismo Dios lo va a hacer con otros. Por eso es que nosotros tenemos que mirar a las demás personas como a nosotros mismos. Con ese mismo amor con el que nosotros nos amamos, con ese mismo amor mirar a las demás personas. Bendito es el Señor. ¿De qué otra forma se desarrolla el temor de Dios? Teniendo presente, mi amado, que Dios lo ve todo. Sus ojos escudriñan cada rincón. No hay lugar, mi amado, donde uno se puede esconder, ni debajo de la cama, ni detrás de la puerta. No, amado, no hay lugar donde uno se puede esconder de los ojos de Dios. No hay manera. Dice el libro de Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que, mi amado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Bendito es el Señor. Y
Por último, mis amados, decir, ¿qué necesitamos nosotros para desarrollar el temor de Dios? Pedírselo a Dios, pedírselo a Dios. Pedirle a Dios que nos dé temor de Dios. Señor, lléname más de tu temor. Señor, haz tu obra en mí, Señor. Ayúdame, bendito Dios, a no hacer lo malo, pidiéndoselo a Dios en oración. Dice el Salmo 86, 11, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Entonces aquí el salmista le dice a Dios, enséñame, oh Jehová, tu camino. Le está pidiendo que le enseñe acerca de él y camine verdaderamente. Para que todos nosotros podamos caminar en el temor de Dios, tenemos que pedirle a Dios, mis amados, que nos llene de temor para dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Hay mucha gente que vive con sus lazos, con sus ataduras, con sus situaciones personales, pero no les ha quedado fácil, lidiar con eso en su intimidad personal y en su intimidad con Dios. Ellos se lo expresan a Dios, y su lucha es diaria y férrea todos los días. Mi amado hermano, entonces ahora pídele a Dios que lo llene de su temor. La palabra de Dios dice que si por el Espíritu de Dios nosotros podemos vencer las obras de la carne, verdaderamente nosotros siempre seremos aprobados. Entonces se llena uno del Espíritu para vencer las obras de la carne, pero vuelve y lo hace. Entonces, mi amado, el Espíritu no está permanentemente. Entonces necesitamos que el Espíritu esté permanentemente para poder ser siempre libres de la influencia de las obras de la carne. ¿Por qué? Porque si el Espíritu está permanentemente es porque vivimos con nuestra conciencia elevada en el Espíritu, porque cuando uno está en el Espíritu, allá uno no puede pecar. Mientras tanto, entonces en ese proceso de elevación hacia la conciencia del Espíritu, mi amado, pedimos a Dios que nos llene del temor de Dios. Amén. Bendito es el Señor. Gloria al Señor Jesús, mis amados. Vamos todos de pie, por favor. Vamos a hacer una impartición acerca del temor de Dios. Padre de los cielos, Dios de toda gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Te oramos, bendito Dios, por este pueblo amado, por este pueblo santo, este pueblo redimido por ti, por tu sangre, Señor Jesús, por este pueblo que tú has levantado, Dios bendito, en este tiempo, Padre amado, para que este pueblo, bendito Dios, sea fiel testigo tuyo, bendito Dios, que tú nos has dado a conocer tu palabra, Padre, tu palabra que es verdad, tu palabra que es maravillosa, tu palabra que es perfecta. Seas tú bendiciendo a este pueblo, Señor, Padre Santo, impartiendo, implantando, sembrando, bendito Dios, desde la raíz, bendito Dios, desde lo profundo de sus corazones hasta la raíz, hasta lo profundo de sus huesos, hasta sus tuétanos, quede sembrado en ellos, bendito Dios, en todos tus hijos, en todos nosotros, el temor de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que el temor de Dios inunde en esta hora, Padre amado, los corazones de todos y cada uno de tus hijos, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Reciban, mis amados, todo el temor de Dios, reciban el temor de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy se imparte del temor de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, se reparte del temor de Dios, aún en la distancia, presentes todos en el Espíritu, se reparte del temor de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Reciban del temor de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Confirma que has recibido, mi amado, confirma. Hoy recibo en el nombre de Jesús, del temor de Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Gracias, mi Dios, gracias, Padre. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén. Te alabamos, Señor, a ti. Gracias a nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Bendito Dios por siempre. Gloria al Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Bendito sea el Señor.